Buenas tardes, mi nombre es Joan García, participante de la carrera de licenciatura en Psicología en la Universidad de Yacambú. En esta ocasión les vamos a hablar sobre el tema relacionado a la memoria, uno de los objetivos de las primeras unidades correlacionadas a la asignatura de Psicología de los procesos cognitivos. Como les dije, el tema que vamos a hablar hoy es en relación a lo que es la memoria y algunos aspectos importantes de la misma. En primer lugar, vamos a conocer el significado de lo que es la memoria. Hablamos de que la memoria es un proceso que se da en el cerebro como tal, en el cual se ocurre en la estructuración de tres fases. La primera de ellas es codificación, almacenamiento y recuperación. La codificación viene dándose con toda aquella información que se puede adquirir por medio de los sistemas de percepción del ser humano. Puede ser visual, acústico o semántico. Posterior a que se recibe la información, la misma es almacenada, puede ser almacenada a la memoria de corto plazo o a la memoria de largo plazo, para posteriormente ser recuperada, es decir, encontrar la información que necesitamos en el momento preciso como tal. Este tema de la memoria, de su almacenamiento, procesamiento, se dan gracias a las conexiones sinápticas que ocurren entre las neuronas y los procesos neuronales que se transforman dentro de lo que es todo el cerebro, la masa encefálica. Allí se crean redes neuronales por donde transcurre o transita toda esta información, y recordemos que toda esta información que se almacena o es recibida por el ser humano son todos aquellos estímulos de acontecimientos que han sucedido en el mismo. Como segundo punto vamos a hablar sobre los tipos de la memoria. Podemos encontrar tres tipos de memoria: memoria sensorial, memoria de corto plazo y memoria de largo plazo. La memoria sensorial la podemos dividir en dos: la memoria ecoica y la memoria icónica. La memoria ecoica es toda aquella información que es recibida por medio de los procesos auditivos de nuestro sistema auditivo, y la memoria icónica es aquella información que es recibida por medio de todo lo que es el sistema visual, de la visión. La memoria de corto plazo, que es un tipo de memoria, nos dice que la información que se recibe desaparece aproximadamente a los 45 segundos si el cerebro se da cuenta de que no es una información muy relevante, muy importante. Se conoce también como la teoría del lapsus, del juicio absoluto, en la cual esta información solamente es almacenada por un periodo corto de tiempo. También el almacenamiento de dice que esta memoria de corto plazo solo tiene la capacidad de almacenar 7 tipos de ítems o 7 tipos de recuerdos a la vez. A medida que va llegando información nueva, va desechando ese tipo de información vieja. Y recordemos que constantemente nosotros somos órganos receptores que percibimos toda la información de nuestro exterior. La memoria de largo plazo es aquella memoria donde la información permanece totalmente guardada. Se puede encontrar que dentro de la memoria de corto plazo encontramos la memoria declarativa, la memoria procedimental, la memoria episódica, la memoria semántica, la explicativa y la implícita. Cada una de ellas es recibida dependiendo a ciertos acontecimientos o ciertos hechos, o dependiendo a ciertos órganos del cuerpo, que es lo que nos ayuda a recibir ese tipo de información. Acá hablamos sobre las fases, o vamos a hablar sobre las fases de la memoria. Este es el proceso por el cual el cerebro codifica, almacena y recupera la información dentro de la memoria. La codificación es la transformación de toda la información que se recibe, por los diferentes órganos receptores. Toda esta información es estructurada, es codificada y posteriormente es almacenada. El almacenamiento de dicha información se puede dar por dos métodos: a corto plazo y a largo plazo, dependiendo a la relevancia o importancia de la información, para posterior proceder a lo que es la recuperación. La recuperación de la información es la extracción de la misma, la reactivación de la misma al momento en el que nosotros queramos volver a recordar algún acontecimiento del pasado o recordar alguna información de suma importancia que se nos ha sido otorgada. El olvido se dice que es parte esencial de el tema de la memoria, es parte esencial. ¿Por qué? Porque es algo normal y necesario. Es como el desecho de toda aquella información que no es importante poderla guardar, o no es importante tenerla reservada en nuestra capacidad cerebral. También se habla de que se recuerda únicamente de aquellos acontecimientos importantes, y también el olvido se da a causa de tres factores: la caducidad, problemas de acceso y la eliminación. La caducidad son los datos almacenados, son todos aquellos datos almacenados que pueden ir disminuyéndose con el paso del tiempo, es decir, lo que no se va utilizando se va olvidando.
Problemas de acceso es sobre todo cuando no tenemos el acceso o la vía para recuperar esa información que es necesaria. Se dice que sobre todo los problemas de acceso se dan cuando se tiene mucho estrés, el cual el mismo nos produce una hormona que se llama glucocorticoides, que ese tipo de hormonas es el que nos bloquea el acceso a la información. Y la eliminación se dice que es cuando nosotros asimilamos informaciones que son dolorosas, traumáticas por algún acontecimiento violento. Nuestro sistema automáticamente va eliminando ese tipo de información y pues por lógico, al ser información dolorosa no va a ser recuperada de manera fácil y sencilla. Y por último vamos a hablar sobre los trastornos de la memoria, que son todas aquellas patologías o afecciones que afectan el rendimiento de la memoria. Se dice que los trastornos de la memoria son alteraciones que interfieren y perturban el desarrollo normal y el buen funcionamiento del psicológico de toda persona. Todos son resultados de algún tipo de daño neurológico, es decir, que ocurren cuando se altera alguna parte de todo lo que es el sistema encefálico cerebral. Encontramos o podemos mencionar 5 trastornos que son los más importantes. El Alzheimer, que sobre todo se da con el envejecimiento del ser humano. Allí, aparte de haber pérdida de conocimiento, también hay deterioro del lenguaje, confusión y hasta alteraciones en el comportamiento del individuo. La hipermnesia, que es la exaltación anormal de la memoria, es decir, aquellas personas que necesitan recordar algo, pero ocurren aquellos momentos en los que son capaces de recordar hasta el más mínimo detalle de la información que están necesitando. Tenemos el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que sobre todo se da con aquellas personas cuando tienen problemas de atención, problemas de concentración y sobre todo pues todo aquello está totalmente vinculado a la memoria. La amnesia, se dice que la amnesia es cuando la memoria se altera o se pierde. Se puede alterar o se puede perder por corto plazo o mediano plazo, aunque ocurren momentos en los que las personas, después de que están bien de salud, cuando recuperan su memoria como tal, son incapaces de volver a recordar ciertos acontecimientos. Y como último tenemos la afasia de Wernicke, que nos dice que es la falta de comprensión del lenguaje y la falta de memoria del mismo. Es decir, es una patología en la cual se pierde conocimiento de lo que se conoce sobre la lengua o la expresión verbal y pues como tal, esto es una afección de la memoria. Espero les haya parecido un poco interesante el tema que conversamos el día de hoy, la memoria y cada uno de los aspectos que están vinculados a él. Gracias.